Hola, para el video de hoy les quiero mostrar esta flor para el cabello. Lo que vamos a necesitar es cinta de raso o satín, como ustedes la conozcan, hilo y aguja, tijera y por último una pistola de silicona caliente. Para comenzar vamos a cortar dos trozos de diferentes gruesos. Este tiene aproximadamente 3,5 centímetros de ancho y este unos 2,5 centímetros y los dos tienen 50 centímetros de largo. Este tiene los mismos centímetros de ancho, que son 3,5, el otro 2,5, pero solamente 30 centímetros de largo. Son dos piezas de cada uno. Ahora vamos a tomar un encendedor para quemar todos los bordes y no se deshile. Así vamos a hacer con todas las partes. Una vez ya las tenemos listas, pueden comenzar con cualquiera, con la más pequeña o la más grande. Yo voy a comenzar con la más pequeña. Las vamos a colocar en la parte de abajo, que nos queden parejas en el borde. Tomamos la aguja y vamos a ir haciendo puntadas. No tienen que quedarles perfectas, solamente van pasando la aguja una vez hacia arriba y una vez hacia abajo, nada más que asegurándose de que las dos cintas estén juntas. Vamos pasando la aguja así hasta que lleguemos al otro extremo. Cuando llegamos al otro extremo, así nos habrá quedado. Ahora sacamos el nudo y pasamos la aguja por dentro de la hebra. Y vamos recogiendo poco a poco. Hasta que se cierre casi por completo el centro. Cuando lo tengamos ya cerrado, hacemos un par de nudos en la parte de atrás de la cinta y la cortamos. Ahora que ya tenemos lista la primera, así es como se ve. Si gusta, le pueden colocar aquí en la unión un punto de silicona caliente para que no se separe, aunque no es necesario. Reservamos esta y repetimos el mismo proceso con el más grande. Colocamos una cinta encima de la otra. Y vamos cosiendo. Por la parte de abajo vamos haciendo todo exactamente igual hasta que lleguemos al borde. Cuando lleguemos al borde la vamos a recoger tal y como hicimos con esta. Hacemos un par de nudos y lo cortamos. Una vez tengamos las dos partes listas, así nos habrán quedado, cortamos un círculo de fieltro, marcamos el tamaño que va a cubrir en la parte de abajo y de ese tamaño lo vamos a cortar. Lo doblamos por la mitad para hacerle unos cortes para el gancho. Así es como se verá. Pueden colocar el gancho por dentro, ya en esta forma, y utilizarlo o hacerlo con una cinta. Yo lo voy a estar haciendo con una cinta porque si luego quiero cambiarle el gancho, lo puedo hacer. Pasamos un lado. Vamos a colocar aquí silicona caliente para pegar. Lo doblamos con cuidado de no quemarnos. Lo presionamos y dejamos que seque por completo. Una vez está seco, tomamos, lo colocamos en la parte de atrás, en el centro, y ahora pasamos la cinta hacia el otro lado por el otro corte.
enderezamos el gancho, lo ajustamos para que no quede flojo y lo pegamos tal y como hicimos con este lado. Ya listo, así se verá. Ahora colocamos abundante silicona todo alrededor y luego también en el centro. Nos aseguramos de que esté bien centrado. Cuidado porque se pegan la silicona en los dedos. Si quieren, no le coloquen en el centro hasta que vayan a poner el próximo. Lo colocamos y lo presionamos para que seque por completo. Cuando ya esté seco, lo giramos, colocamos en la parte de abajo lo llevamos y lo presionamos para que pegue con el círculo. Vamos a sujetar unos cuantos segundos hasta que seque. Ya tenemos las dos piezas secas. Así nos quedó. Ahora colocamos como última decoración una perla en el centro. Y la vamos a presionar unos segundos. Y ya estará lista para ser usada. Ya terminada, así se verá. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.